Hola, ¿cómo están? En esta ocasión hablaremos sobre la fisiología respiratoria de la ventilación pulmonar. Bien, primeramente hay que establecer la función o la finalidad de la ventilación pulmonar y es que la misma va a buscar un proceso final que es la hematosis. Y la hematosis es nada más que el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que se realiza tanto en los alvéolos como a nivel de los tejidos. Aquí puede verse representada la hematosis como proceso final. Bien, como toda función presenta una mecánica, y como sabemos por anatomía, los pulmones se encuentran sobre el diafragma. Este es un músculo inervado por el nervio frénico y por ende cualquier lesión en el mismo va a afectar lo que es la respiración. Y también el movimiento de uno va a afectar directamente al otro. O sea, cada uno es dependiente del otro. Muy bien. Decimos que la respiración pulmonar se basa en un movimiento diafragmático, pero también se basa en un movimiento costal. El movimiento diafragmático presenta una respiración tranquila, es una respiración en reposo y esta va de arriba hacia abajo. Por otro lado, el movimiento costal es un movimiento de elevación y descenso para aumentar y reducir el tamaño de la caja torácica. En otras palabras, el movimiento costal es una respiración forzada y el movimiento diafragmático es una respiración pasiva. Como vemos aquí en esta imagen, en la inspiración se presenta una contracción del diafragma, por lo que el diafragma se va a dirigir hacia abajo. ¿Y por qué hacia abajo? Porque tanto como está contraído, el pulmón se está llenando de aire y entonces este se desciende. Mientras en la expiración el diafragma se relaja y este va a retornar a su posición inicial. Bueno, en parte también el retorno a su posición inicial se debe a lo que es la presión intraabdominal de algunos músculos abdominales. Si bien el movimiento costal es una respiración forzada, entonces necesita ayuda de unos músculos. Entonces los músculos van a ser los músculos inspiratorios y también va a necesitar de músculos expiratorios. En los músculos inspiratorios encontramos 4 grupos musculares que son principalmente los intercostales externos. Y también se encuentran el esternocleidomastoideo, los serratos anteriores y los escalenos. Mientras que en los músculos expiratorios encontramos los intercostales internos y los rectos del abdomen. Ahora bien, el pulmón generalmente va a tender a colapsar como un globo siempre que no haya ninguna fuerza que lo mantenga insuflado o lleno de aire. Y el pulmón a su vez va a estar unido a la caja torácica por medio del hilio pulmonar. O sea, normalmente está flotando, pero se une por el hilio pulmonar. Y este se rodea por una capa de líquido pleural. Y esa capa de líquido pleural lo que hace es lubricar el movimiento de los pulmones. Ahora bien, ¿cómo decimos que es la forma de colapso? La forma de colapso es, aquí está insuflado y aquí está colapsado. Si observan que hay como una disminución del diámetro, eso es a lo que hace referencia cuando se dice que el pulmón tiende a colapsar. Trata de disminuir su diámetro. Ahora bien, la presión pleural se encuentra generalmente entre las pleuras visceral y parietal. Y podemos decir que cuando nosotros inspiramos y tomamos aire, tenemos una presión pleural negativa, ¿no? Una presión pleural de menos 7,5 de agua, ojo, de agua, centímetros de agua. Aquí no se toma en milímetros de mercurio, sino en centímetros de agua. Mientras por el contrario, cuando se expira, esta asciende a menos 5 centímetros. Bueno, ¿y eso por qué pasa? Pasa que cuando las personas necesitamos inspirar más aire, necesitamos una presión más negativa para que pueda entrar más aire, mientras que cuando vamos a expulsarlo necesitamos aumentar esa presión y al aumentar la presión podemos expulsar el aire. Ahora bien, la presión alveolar
al inspirar será negativa, con un valor de -1. Otra vez vuelvo y digo, -1 centímetro de agua. Mientras en la expiración será también de +1. O sea, -1 en inspiración, +1 en expiración. Esta será negativa también en la inspiración para que pueda entrar el aire y positiva en la expiración de igual manera para que pueda salir el aire. Ahora bien, la presión ideal cuando la glotis se encuentra cuando la glotis se encuentra abierta es de 0 centímetros de agua. ¿Y por qué? Porque ahí no está fluyendo aire. Bueno, ahora también hay que tener en cuenta siempre un patrón respiratorio normal y este corresponde a una inspiración de 2 segundos. Inspiración por cada expiración de 3 segundos. O sea, lo que inspiramos siempre es más corto que lo que expiramos. De manera que cambios en este modelo respiratorio nos pueden establecer lo que son patologías respiratorias. Bien, esta es una manera de demostrar las diferencias de las presiones pleurales y alveolares. Aquí vemos los momentos en la inspiración y la expiración. En la pleural, en la inspiración -7,5 y en la expiración -5. En la alveolar, en la inspiración -1 y en la expiración 1. En el tiempo, ambos, 2 y 3. Inspiración 2, expiración 3. Bien, la diferencia que hay entre las presiones pleural y alveolar es lo que se conoce como presión transpulmonar y es esta que encontramos aquí. Mira, aquí se encuentra la presión pleural, la presión alveolar, que está de -1 a 1, el volumen pulmonar normal, los momentos de inspiración a expiración y la presión, como dije antes, que se presenta que se mide en centímetros de agua. Ahora bien, hay un término que se conoce como distensibilidad pulmonar y esta lo que es una propiedad que permite el alargamiento o distensión de una estructura y esas propiedades en el pulmón están dadas por los cambios en los volúmenes de la inspiración y de la expiración, o sea, los cambios en los volúmenes que tengamos cuando hacemos la inspiración y cuando expiramos o botamos el aire. Bien, hay dos fuerzas elásticas en los pulmones, las que son propias del tejido pulmonar en sí mismo y las que son producidas por la tensión superficial del surfactante. No me voy a meter mucho en las propias del tejido pulmonar en sí mismo porque eso es un campo de la histología. Sin embargo, las propias producidas por la tensión superficial del surfactante las puedo explicar aquí. Bueno, primero que todo hay que definir qué es la tensión superficial. Y en este gráfico, como podemos observar, las moléculas de agua, que son estas de aquí, tratan siempre de unirse entre ellas para mantener la forma compacta de una gota de agua. Y esto sucede cuando se entra en contacto con el aire. Entonces, la fuerza de atracción que existe entre estas moléculas de agua las obliga para mantenerse unidas, es lo que se denomina tensión superficial. Ahora bien, en los alvéolos sucede lo mismo y su membrana interna exactamente pasa igual. Entonces, como hay una tensión superficial, esto es lo que tiende a expulsar el aire de los alvéolos y pues trata de expulsarlo a través de los bronquios, ¿no? Y cuando eso pasa, los alvéolos tratan de colapsar como un globo, desinflándose, como lo expliqué en el GIF anterior. Bien, el surfactante decimos que es un agente activo de superficie, de agua igualmente. Por lo que este agente activo lo que va a hacer es reducir la tensión superficial del agua. Y entonces, ¿qué pasa si reducimos la tensión superficial del agua? Pues sencillo, si la tensión superficial trata de colapsar el alvéolo, el surfactante lo que va a hacer es impedir que el alvéolo se colapse. ¿Y cómo funciona o cuál es la ciencia para que esto no pase? Pues como la tensión superficial es a base, digámoslo así, de agua, este funciona de forma que es una barrera lipídica. Y como sabemos, los lípidos y el agua son inmiscibles entre sí. Bien, una cosa que es muy importante
histológicamente, y es que el surfactante es secretado por células epiteliales secretoras de surfactante neumocito tipo 2. Bien, en esta imagen, como podemos ver, lo que trato de hacer es ilustrar un alveolo en el cual en su interior presenta el surfactante que evita que se colapse el mismo y que aumente su presión. Ahora bien, por principios básicos de anatomía, sabemos que los alvéolos no penden del aire, sino que están conectados directamente a los bronquiolos. Y si por alguna razón el conducto que conecta el bronquiolo terminal con el alvéolo se bloquea, como en este caso, en esta imagen, el alvéolo siempre va a tender a colapsar. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre porque la presión que hay dentro del mismo alvéolo va a aumentar. Y recordemos que cada vez que aumenta la presión, trata de expulsar aire y al tratar de aumentar la presión, siempre va a colapsar el alvéolo. Asimismo, como aumenta la tensión superficial del mismo alvéolo. En otras palabras, a menor radio del alvéolo, mayor será la tensión superficial del mismo. En la clínica, generalmente hay una patología pulmonar y que presenta este fenómeno de obstrucción, y esta se conoce con el nombre de atelectasia. Cuando hablamos de volúmenes y capacidades pulmonares, hablamos de la cantidad de aire que fluye a través de los pulmones en los momentos de la respiración. Entonces, cuando hablamos exactamente de los volúmenes, que es esta tabla de aquí, decimos que presentamos 4 tipos de volúmenes. Un volumen corriente, uno de reserva inspiratoria, otro de reserva expiratoria y un volumen residual. Pues bien, el volumen corriente, como su nombre lo indica, es un volumen promedio en el cual en cada respiración no hay que hacer ningún esfuerzo. No hay que hacer esfuerzos sobreadicionales y la inspiración y la expiración no son forzadas. Este tiene un valor de 500 mililitros. Ahora bien, el volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen cuando tomamos aire, cuando inhalamos, se puede decir que es el que se realiza con un mayor esfuerzo. Es una inspiración forzada y presenta un valor de 300 mililitros. Por su parte, el contrario sería el volumen de reserva expiratoria, o sea, al momento de la exhalación. Tiene un valor menor, un valor de 1100 mililitros, y podemos constatarlo al momento en que nosotros inspiramos y expiramos. Observamos que en el momento de la inspiración nosotros tomamos mucho más aire del que podemos botar. Hagan la prueba y pueden darse cuenta de lo mismo. Igualmente, el volumen de reserva expiratoria pues viene siendo lo máximo que podemos expirar en una ocasión forzada. Ahora bien, como decíamos anteriormente, todo pulmón tiende a colapsar, casi como el alvéolo. Entonces tiene que quedar una pequeña parte de aire, y eso es lo que se conoce como el volumen de tipo residual. Así se logre expulsar la máxima cantidad de aire, siempre habrá ese remanente, y eso es lo que se conoce como el volumen residual. Ahora bien, las capacidades vienen siendo lo que son la suma de los volúmenes. Y de igual manera que los volúmenes son 4, una inspiratoria, una residual funcional, una vital y una pulmonar. Bien, la capacidad inspiratoria, como su nombre lo indica, es la suma de los volúmenes corriente, o sea, los 500 mililitros, y de reserva inspiratoria, que son los 3000 mililitros. Y como consecuencia de esto vamos a obtener un volumen de 3500 mililitros. Este valor se lo toma siempre comenzando desde el nivel expiratorio normal. Ahora bien, la capacidad residual funcional es el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual.
O sea, es lo que queda en los pulmones al final de una expiración normal. O sea, cuando se aplica un volumen corriente, o sea, es decir, usted tiene un volumen corriente de 500 mililitros y la capacidad residual funcional es lo que sobra de ese volumen. En la siguiente gráfica puede verse un poco mejor. Bien, es muy importante esta capacidad residual funcional porque es muy tomada en cuenta en patologías como la EPOC por los neumólogos. Ahora bien, presentamos una capacidad que es la capacidad vital y esa se suma el volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria, o sea, los tres volúmenes. Y es lo máximo que se puede expulsar después de haber inspirado en su máxima capacidad. Es decir, lo máximo que inspiro más lo máximo que expiro. Esa es la capacidad vital. Y también presentamos una capacidad pulmonar total. Y esa es la suma de la capacidad vital, que viene siendo esta, más el volumen residual. Y esto es lo máximo que logran expandirse los pulmones con todo el esfuerzo posible. Bien, aquí se encuentra la capacidad residual funcional, como decía, mientras hay un volumen corriente. Este viene siendo el valor normal de la misma cuando se está inspirando y expirando normalmente. Aquí podemos ver el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente, la capacidad inspiratoria, que es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, una capacidad pulmonar total, que viene equivale a todo, un volumen residual, un volumen de reserva expiratoria y el tiempo. Ahora bien, un dato curioso es que las personas podemos sobrevivir con 2 a 4 respiraciones por minuto en condiciones extremas, esto durante breve periodo de tiempo. Y la cantidad de aire que fluye en un minuto se conoce como volumen minuto. Así pues, lo normal sería que una persona que tenga un volumen minuto de 6 litros, perdón, lo normal sería que una persona tenga un volumen minuto de 6 litros por minuto. ¿Y este valor cómo se obtiene? Sencillo, se obtiene multiplicando el volumen corriente, que es normalmente 500, por las respiraciones por minuto, que generalmente son de a 12 a 14. Eso nos equivale a los 6 litros por minuto que acabo de decir. Bien, esto quiere decir entonces que en una condición extrema, en la que podemos sobrevivir con 4 respiraciones por minuto, podemos tener un volumen minuto en promedio de 1,5 litros minuto. Ahora bien, la última función de la ventilación pulmonar es renovar continuamente el aire de las zonas en las que ocurre la hematosis. Y la velocidad con la que se renueva este aire es lo que vamos a denominar ventilación alveolar. Ahora, decimos que hay un espacio muerto y este puede ser anatómico como fisiológico, pero este es simplemente el aire que no llega a los alvéolos, o sea, aquel que se pierde en las vías aéreas superiores, y este no es útil para la hematosis. Ahora bien, el aire normal del espacio muerto de una persona joven es aproximadamente 150 mililitros, y este aumenta conforme pasan o aumentan los años. La descripción anterior, entonces, hace referencia al concepto que decimos espacio muerto anatómico. Pero como dije, también hay un espacio muerto fisiológico. Y este se diferencia en que el espacio, que también está muerto, incluye el espacio alveolar. Entonces, en el anatómico no se incluye el espacio alveolar, mientras en el fisiológico sí se lo incluye. Generalmente ambos valores son iguales, o sea, 150 mililitros, salvo que tenga alvéolos parcialmente funcionales, o sea, que unos funcionen y que otros no, como en los fumadores crónicos,
donde el espacio muerto fisiológico puede ser hasta 10 veces mayor que el estado muerto anatómico. ¿Por qué fisiológico? Porque este toma en cuenta a los alvéolos. Bien, decimos que el control nervioso está determinado por fibras simpáticas y parasimpáticas, pero las fibras simpáticas son relativamente débiles porque son pocas las que logran penetrar al pulmón. Sin embargo, el árbol bronquial es muy susceptible a la noradrenalina y a la adrenalina, y estos se liberan a la sangre por estimulación de las glándulas suprarrenales. Muy bien, la más importante de estas dos es la adrenalina. ¿Y por qué es la adrenalina? Porque la adrenalina estimula los receptores beta 2 que se encuentran o que son responsables de la dilatación bronquial. Por ende se encuentran en los bronquios. Dicho en forma de ejemplo, si yo tengo un paciente con obstrucción de las vías bronquiales, el primer tratamiento en el cual yo debería pensar es en un fármaco que sea beta adrenérgico, o sea, en la adrenalina. Muy bien, las fibras parasimpáticas, por su parte, son provenientes de los nervios vagos, y estas penetran fácilmente el parénquima pulmonar porque pues, son de mayor inervación. ¿Y estos nervios por qué se caracterizan? Por la secreción de acetilcolina. ¿Y qué pasa cuando se secreta acetilcolina? Produce una constricción leve a moderada de los bronquiolos. Pero esto no sería muy grave, salvo que una persona tenga obstrucción de las vías aéreas o de las vías bronquiales, como en los fumadores crónicos, en personas con asma, en personas con EPOC. Y en estas personas la vasoconstricción del árbol bronquial disminuye el flujo del aire. Por eso estas personas sienten la sensación de falta de aire. Bien, otra cosa es que el simpático dividido del parasimpático dilata el árbol bronquial, o sea, permite mejor aire. El parasimpático no. Eso es muy fundamental para entender la farmacología de los beta-adrenérgicos. De bibliografía utilicé el tratado de Goyton Hall. Muchas gracias.